Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo número 7 y verso número 28. Dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, o sea, a Jesucristo, hecho perfecto para siempre. Lo voy a leer otra vez. Porque la ley mosaica constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley, a Jesucristo, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aleluya. Aquí la Sagrada Escritura nos dice que Jesucristo es perfecto para siempre. Jesucristo siempre ha sido perfecto, porque Jesús fue el Mesías enviado. Nadie tuvo la voluntad, o nadie se ofreció, o nadie tuvo la inquietud de venir a esta tierra en las necesidades del hombre y de la mujer en esta tierra. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, se ofreció a sí mismo voluntariamente. Y dice la Biblia que Dios, en su grande poder, en su grande bondad, permitió que el Santo Hijo de Dios, siendo Dios, tomara forma de humano. Por eso sabemos que Jesucristo vino en carne, apareció para deshacer las obras del diablo, las deshizo al pie de la cruz en el monte Gólgota. Por esta confesión y esta palabra, en esta mañana puedo decir con toda seguridad que Jesucristo es perfecto para siempre. Muchos en el tiempo en que Jesucristo vivió, ejerció su ministerio perfecto. Y dice la Biblia en el libro de San Juan capítulo 3 y verso 2, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Los hombres inteligentes, los hombres sabios del tiempo de Jesús, se reunieron en consejo para determinar quién era Jesús, qué hacía Jesús. Porque Jesús comenzó su ministerio y él empezó a hacer grandes cosas. Y la gente sabia se quedó admirada de lo que Jesús hacía. Pero dice la Biblia que uno de esos sabios dijo: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. En el libro de San Juan, capítulo 6 y versículo número 68, dijeron de Jesús: ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y les obedecen? Marcos, capítulo número 1 y verso 27. Marcos 1:27. ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? El ministerio de liberación de Jesús fue admirable. No había demonio que se le plantara enfrente. Él tenía poder para vencerlos. El libro de San Juan 6:68 dice: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Sus discípulos que estaban junto a él reconocieron esto. Al oír su palabra, al recibir la palabra, al comer la palabra del Señor, en el espíritu de ellos dijeron: esta palabra es palabra de vida eterna.
Muchos profetas hablaron la palabra de Dios. Muchos enviados hablaron la palabra de Dios. Pero nadie como Jesucristo. Él, siendo el mismo Dios en la tierra, habló a la gente palabra de verdad, palabra divina. Y era palabra de vida eterna. En el libro de Mateo capítulo 8 y verso 27, dijeron del Señor Jesús: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? La gente se quedó admirada. Los mejores pescadores se quedaron admirados, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Lógicamente Jesús era creador de todo. Él creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que aquí existe. El Señor Jesús estuvo presente en esa creación. Y Él tenía autoridad y poder para dominar los vientos y la mar. Sea el nombre del Señor glorificado. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario, entregando su vida por usted y por mí, derramando su preciosa sangre por usted y por mí en la cruz del Calvario, venciendo el pecado, venciendo lo mundano y venciendo a Satanás y a todos sus principados y potestades y señores del mundo y gobernadores de las tinieblas y malicias espirituales en los aires. Jesús venció a todo ese ejército diabólico en la cruz del Calvario. Pero cuando Él llegó a la cruz del Calvario, estaba por terminar su trabajo excelente aquí en la tierra. Antes de ir a la cruz del Calvario, muchos querían asesinarlo. Le pusieron trampas, le pusieron emboscadas, le pusieron peligros, le pusieron amenazas. Pero el Señor Jesús siempre pasó frente a ellos y en medio de ellos como si nada hubiera pasado. No decía palabra cuando pasaba frente a sus enemigos. Y cuando llegó a la cruz del Calvario, el Señor Jesús sabía que estaba en el tiempo de Dios, Jehová su Padre. Él no murió antes, Él no murió después, Él murió en el tiempo de Dios. Y dice la palabra que cuando estaba colgado en aquella cruz, como que el Señor hizo un recuento de todo su trabajo ministerial. Y Él abrió su boca en una de las 7 palabras que dijo en la cruz del Calvario. Y esa fue: consumado es. San Juan capítulo 19 y verso 30. Él dijo: consumado es. Jesús entendió ahí en la cruz del Calvario que el Padre estaba halagado, que el Padre estaba bien con Él, que Él había honrado al Padre y que había hecho todo lo que el Padre le indicó que hiciera en esta tierra. Y Él dijo con amplia razón: consumado es. En otras palabras, el trabajo que Él hizo fue perfecto, porque Él es perfecto y su ministerio perfecto. En segundo lugar, a través de la palabra del Señor, podemos ver el trabajo del Señor Jesús. Cómo laboraba, cómo trabajaba. Pero en el trabajo del Señor Jesús se puede ver a través de la palabra cómo desarrolló los 5 ministerios establecidos por Dios. El libro de Efesios nos habla sobre esos ministerios, que son 5. Y vamos a verlos en esta hora en la persona de Jesús. Vamos a verlo en el perfil del Señor Jesús, en su trabajo que Él hizo, un trabajo elocuente, de esfuerzo, muchas veces de cansancio, otras veces con hambre, en peligros, en situaciones adversas.
Pero el Señor Jesús realizó un trabajo excelente. En primer lugar, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo enseñaba. Mateo 5:2, subiendo al monte, viendo a la gente, se sentó y dice, enseñaba. Eso quiere decir, Él tuvo el ministerio del maestro. No hay maestro perfecto como Jesús, el Santo Hijo de Dios. Por eso siempre le llamaban maestro. Aleluya. Un maestro excelente. No tenía enseñanza incorrecta. No tenía una enseñanza corriente. Su enseñanza era una enseñanza verdadera, de camino verdadero y con la palabra verdadera en sus labios. El Señor Jesús enseñaba y enseñó profundidades. Enseñó cosas viejas y cosas nuevas. Enseñó la doctrina del reino. Enseñó a toda la gente que la gente duraba hasta 3 días con Él y no les interesaba la comida. Porque cuando uno está en la presencia de Dios, muchas veces no hay necesidad ni de comer, porque la palabra de Dios sustenta el alma, el cuerpo y el espíritu. Jesús ejercía un ministerio de maestro. En segundo lugar, dice la Escritura en el libro de San Marcos, capítulo 1, verso 32 al verso 34. Vamos a todos los lugares para predicar, porque para esto he venido. Los discípulos del Señor le dijeron, Señor, muchos te buscan. Y eso es lo que hay que hacer hoy. Buscar al Señor de todo corazón. Buscarlo en la casa, buscarlo en el templo, buscarlo en el carro donde vamos manejando. Buscar al Señor con alabanza, pensando en Él, pensando en su palabra. Pero le dijeron al Señor, muchos te buscan. Y Jesús respondió, vamos hacia ellos y vamos a todos los lugares, porque para esto he venido. ¿Qué quiere decir ahí la palabra? Que Él ejercía el ministerio de evangelista. Segundo ministerio. Jesús realizó un ministerio evangelístico fuerte. Caminó de norte a sur y de este a oeste. Probablemente a pie, más que todo a pie. Horas enteras caminando para llegar a los lugares, porque el Señor vino para eso. Sentía la necesidad de que la gente oyera la bendita palabra que Él traía. Pero su ministerio evangelístico fue un ministerio ungido. El Señor Dios permitió la promesa que Él había dado, o sea, la promesa del Espíritu Santo en la persona de Jesucristo, cuando Él se bautizó en el río Jordán. El Espíritu Santo descendió sobre Él como paloma, y después de eso empezó a ejercer su ministerio evangelístico, un ministerio de poder, de unción, un ministerio aprobado, elocuente. Dios estaba con Él. Jesús dijo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y bajan sobre la cabeza del Hijo del Hombre. Ángeles estaban con Él, obrando maravillas, señales y milagros y prodigios, porque esa es parte del ministerio evangelístico. Y es lo que la iglesia debe de tener y sentir hoy. Un ministerio evangelístico de fuerza, de poder, de seguridad, de convicción. Porque el Señor Jesús dejó la iglesia aquí en la tierra para que la iglesia sea su testigo fiel. Querido hermano y hermana que me estás escuchando, Dios no te ha levantado para callarte la boca. Dios no te ha levantado para quedarte en la banca o en la silla. Dios no te ha levantado para celebrar algunas pequeñas fiestas en la iglesia. Dios no te ha llamado para ser tradicional.
Dios te ha llamado para tener el fervor, el poder del Espíritu Santo en tu vida, para después ser un testigo fiel de Jesucristo en el Evangelio del Reino. En tercer lugar, Mateo 24 nos habla que Jesucristo ejerció el ministerio de profeta. El profeta es aquel que vaticina eventos del porvenir, que conoce el futuro. Y Jesús, en el libro de Mateo capítulo 24, nos habla que Él fue profeta. Juan capítulo 4 y verso 19, le dijo una mujer a Jesús: me parece que tú eres profeta. Porque Jesús le declaró lo escondido de su vida. Jesús le habló directamente de lo que mucha gente en su pueblo conocía, pero a Jesús era primera vez que lo miraba. Pero Jesús le dijo la verdad. Entonces aquella mujer expresó de Jesús: me parece que tú eres profeta. Y realmente Jesús ejerció el ministerio profético. Él habló muchas cosas del Padre, muchas cosas del futuro, muchas cosas que acontecerían. Si usted y yo podemos leer el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, que tiene cierto parecido, nos vamos a encontrar la palabra misma de Jesucristo, hablando, enseñando, dirigiendo, mostrando cosas que iban a ocurrir en el tiempo futuro. Número 4, en Juan capítulo 10, el Señor ejerció el excelente ministerio del pastorado. Pastor por excelencia. Jesús fue llamado el príncipe de los pastores. El pastor tiene un cayado en la mano y tiene una vara. En la figura del pastor hay muchas enseñanzas preciosas. Jesús dijo: es necesario que haya un pastor y que hayan ovejas. Y algo muy importante acerca del pastorado de Jesús es que le da su palabra para sacar las ovejas y para meterlas al redil. Y las ovejas aprenden a oír la voz de su pastor. Las ovejas se acostumbran a oír la voz de su pastor, llegan a conocer la voz de su pastor. Pero a otro dice: no oirán. Ese es el cuidado que mucha iglesia cristiana verdadera debe de tener. Hoy en día, en estos tiempos, hay muchos falsos, hay muchos mentirosos, hay muchas personas que dicen muchas cosas totalmente tergiversadas, al revés, incoherentes. Solamente Jesús tiene palabra de verdad. El Espíritu Santo tiene palabra de verdad. Y nuestro Padre Jehová tiene palabra de verdad. No hay que oír a nadie más. Pero también dice que este buen pastor, o sea Jesucristo, conoce a sus ovejas. Otra cosa muy especial de San Juan capítulo 10, dice que el Señor Jesús las lleva a remansos de agua. Ese animalito llamado oveja es muy sensible, muy especial. Necesita un cuidado muy diferente a un león, a un elefante, a una serpiente o cualquier otro animal. Las ovejas son muy sensibles. No pueden tomar agua sucia. No pueden tomar agua envenenada. Es malo. Jesucristo nos da agua pura, agua limpia. Aleluya. Que significa una palabra santa, buena, pura y limpia para formar nuestras vidas. Otra cosa importante dentro de las ovejas es que necesitan alimento.
un correcto alimento. La Escritura lo llama pastos verdes, no pastos secos, no matas venenosas, no hojas venenosas, sino pastos verdes. Y eso es lo que hace el Señor. A través de sus siervos hoy en día el Señor sigue hablando y nos sigue dando pastos verdes. Dios no quiere darnos comida equivocada, envenenada, podrida, engusanada. No, el Señor quiere darnos pastos buenos, frescos, deliciosos, rociados con el rocío de la mañana. Dios es bueno y Él provee lo mejor para nuestras vidas. Hermano y amigo que me estás escuchando, no oigas a los falsos profetas, no oigas a los falsos disertadores que te dan comida mala. Por eso estás así, viviendo así, con dudas, con luchas, con pensamientos incorrectos, y tus actitudes son incorrectas, y a veces tus actitudes son más mundanas que cristianas. Es porque te han dado de comer una comida incorrecta. El apóstol Pablo siempre hablaba a Timoteo y le decía: predica la sana doctrina, la sana enseñanza, regala, da la sana comida, porque así va creciendo uno sano y saludable. Importantísimo el ministerio del pastor. Es un tema bastante largo y profundo. En quinto lugar, el Señor Jesucristo ejerció el ministerio de apóstol. En el libro de Hebreos, capítulo 3 y verso 1, dice que debemos de considerar el apostolado de Jesús. Hebreos 3, 1. Jesús fue el apóstol. Él inició una obra linda y hermosa. Él dejó 120 personas al cuidado de los apóstoles, principalmente de Pedro y de Juan. Pero Él vino a establecer la iglesia. Él la estableció y se fue. Pero desde el trono de su gloria, el Señor sigue teniendo cuidado de su santa obra alrededor del mundo. Alabanza al Señor. Por eso dice la Biblia muy claramente que Él es la cabeza y que nosotros somos su cuerpo. El Señor Jesús sigue ejerciendo un ministerio apostólico. Santo es el Señor, porque Él es el verdadero fundamento de la iglesia. No hay otro fundamento. El único fundamento de la iglesia es el Señor Jesús. Sea el nombre del Señor glorificado. O sea que su trabajo ministerial fue un trabajo excelente. En él se desenvolvieron los 5 ministerios para bendición, para ayuda de toda la gente, de toda la humanidad. En tercer lugar, a este ministerio perfecto y glorioso del Señor Jesús, también apareció la oposición. Apareció la lucha. Aparecieron los enemigos de Jesús. Aparecieron los estorbos. Porque un verdadero ministerio no lo van a apreciar. A veces lo van a molestar y van a hablar mal de él. Principalmente el pecado de la murmuración va a caer encima del que es verdadero. Van a murmurar de ese ministerio o de ese hombre que está llevando a cabo ese ministerio. También Jesús experimentó eso. El libro de Isaías, capítulo 53, nos habla de su sufrimiento. Dice: nosotros lo tuvimos como herido de Dios y abatido.
Nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Nosotros, dice, lo vimos como despreciado y no lo apreciamos. Él fue desfigurado. La fisonomía del Señor Jesús no fue la misma cuando estaba en el templo, en el huerto, en las casas o en las calles o en las plazas predicando y enseñando. Él comenzó a sufrir desde el huerto donde fue capturado. A él le hicieron un juicio injusto, inmediato, rápido, que de la noche a la mañana fue acusado y fue herido. Pero al Señor Jesucristo no lo apreciaron. Su ministerio glorioso y su persona gloriosa no fue estimada. Dice la palabra del Señor que en el tiempo del ministerio del Señor aparecieron los fariseos. Una secta establecida por muchos años anteriores a la venida de Jesús. Una secta peligrosa, religiosa, amenazante. Una secta metida en sus propias ideas. Ciertamente tenían la ley de Moisés, la leían todos los sábados y también en el sábado anual. La secta de los fariseos es parecida o es una réplica de lo que hoy podemos llamar la iglesia popular. Porque sus sacerdotes están descarriados, están ciegos y matan a cualquiera que se les ponga enfrente. Aparecieron los fariseos. También estaban los escribas, los que escribían la ley mosaica en papiros o en papeles. Ellos se creían muy consagrados. Existieron también los herodianos, un grupo que se llamaba herodianos porque estaba ligado a Herodes. Aparecieron también todo el grupo de los judíos, pero no eran judíos cualquiera, así del vulgo, no. Eran judíos que se creían muy consagrados, religiosos y celosos de sus tradiciones y de su ley. Aparecieron también los ancianos de Israel, los que dirigían el aspecto moral del pueblo de Israel, a los que se les consultaban algunas cosas importantes, los ancianos de Israel. Y estos ancianos de Israel, en la contaminación que había contra Jesús, también fueron arrastrados para estar en contra del Señor Jesucristo. Y aparecieron también los del grupo del Sanedrín. El grupo del Sanedrín estaban guiados por el sacerdote y el sumo sacerdote. En el tiempo de Jesús era Anás y Caifás. El Sanedrín era peligroso. Y el Señor Jesús tuvo que luchar por causa de ellos. Todo ese tipo de gente contaminaba al pueblo. Y todo ese tipo de gente lo ponían en contra de Jesús. Sin embargo, la bondad de Dios en Jesucristo, la misericordia de Dios en Jesucristo, la gracia del Padre en Jesucristo era tan abundante y tan maravillosa que a pesar de que no lo querían, no lo amaban y lo perseguían, el Señor Jesucristo les hizo milagros, maravillas y señales y prodigios y los trataba bien y los bendecía. A todos esos enemigos que aparecían en contra del Señor Jesús,
Estando el Señor en la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El corazón amoroso de Jesús no pudo sentir odio, ni rencilla, ni represalia, ni venganza. El corazón de Jesús, lleno de amor en la cruz del Calvario, perdonó a sus enemigos. Hoy en día, queridos amigos y hermanos, ocurre también lo mismo. La gente persigue a la iglesia verdadera del Señor. La gente persigue a los siervos de Dios. Hablan mal de la iglesia. Hablan mal de los siervos verdaderos. Hablan mal de la programación de la iglesia. Están en contra de la Santa Biblia. Están en contra del mensaje. Quieren cambiar el mensaje de la palabra de Dios. Muchos evangélicos van a evangelizar y les cierran la puerta, los maltratan, les dicen palabras soeces. Mucho pueblo no quiere la iglesia del Señor. Aún muchos gobiernos alrededor del mundo están en contra del verdadero cristianismo, de los seguidores del Señor. Nos hemos dado cuenta a través de la historia que la iglesia verdadera muchas veces hace su servicio en las catacumbas, en oculto, en las montañas, en los bosques, en lugares reservados. Y si los detectan, los pueden llevar hasta la muerte. Muchos no quieren la obra de Dios, no aman la obra de Dios. ¿Y sabe qué? El Señor Jesucristo dice en el libro de los Hechos: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y el hombre pregunta y dice: ¿quién eres tú? Y Jesús se identifica claramente y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cómo puede alguien decir yo creo en Dios? ¿Cómo puede alguien decir yo amo a Dios? Creo que hay Dios, que existe Dios. ¿Cómo puede alguien encomendarse a Dios en la hora de la muerte? ¿Cómo puede alguien encomendarse a Dios en los días difíciles de su vida si no ama a Jesucristo? Para amar a Dios hay que amar a Jesús. Y el que desprecia a Jesús desprecia al Padre. Porque el Padre y Jesucristo una cosa son. Yo declaro en esta hora que amo a Jesucristo. Porque Jesucristo me ha enseñado a amar al Padre. No que nosotros le hayamos amado primero, sino que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos ha amado primero y nos ha enseñado su misericordia. Tengo algunos ejemplos cómo perseguían y no amaban al Señor. En primer lugar, no entendían su mensaje, su lenguaje, perdón. No entendían su lenguaje. Juan capítulo 8 y versículo 43. No entendían su lenguaje. No dice no entendían su idioma. Dice, no entendían el hablar de Jesús. Los discípulos preguntaron al Señor Jesús: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Porque en esas metáforas hay enseñanzas encerradas. El Señor puso una parábola tan extensa como es la parábola del sembrador, de la cizaña o del hijo pródigo. Pero utilizó parábola tan pequeña como la parábola de la semilla de mostaza. Pero en esa parábola de la semilla de la mostaza tiene una enseñanza tan profunda y tan grande. Y el Señor Jesucristo le respondió: para que oyendo no entiendan, oyendo no comprendan,
Pero el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: a ustedes les es dado entender las palabras del reino. Los mundanos no entienden lo que ahora nosotros entendemos. Los pecadores no entienden lo que ahora nosotros entendemos. Los pecadores de este mundo no tienen lo que ahora nosotros tenemos. Y lo más maravilloso que tenemos es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Pero no entendían su lenguaje. No entendían cómo hablaba. Y por eso perseguían al Señor. Y le decían: pues no te entendemos. ¿A qué te estás refiriendo? Y aunque el Señor les explicaba, el corazón entenebrecido y descarrilado de la gente que le oía no podía entender cómo Dios les estaba hablando a sus vidas. Así hay muchas veces mucha gente que no pone atención, que anda pensando en el trabajo, en el dinero, anda pensando en las diversiones, anda pensando en otras cosas y su corazón está lejos de Dios porque no han aprendido a oír la palabra, el mensaje, el lenguaje de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Hoy en día estamos en eso. Los que no son de Dios no les gusta escuchar la palabra de Dios. Les gusta oír payasadas del payaso, discursos de los que salen en la televisión. Les gusta escuchar los mensajes políticos. Les gusta escuchar chistes malvados. Pero cuando llega la palabra de Dios, no la entienden. Y la palabra de Dios rebota en ellos, porque ellos no son de Dios. Para poder comprender a Dios hay que venir a Dios, hay que arrodillarse y hay que decirle: Señor, perdóname mis pecados, límpiame de toda maldad, entrego mi vida a ti y principalmente voy a entregar mis oídos para oír tu voz. Segundo, Juan capítulo 5 y verso número 18 y el capítulo 7 y verso 1 dice que procuraban matar a Jesús. Procuraban matar a Jesús. Lógicamente no lo amaban. El Señor les habló derecho y les dijo: ustedes dicen amarme, pero quieren matarme. Esos son los sentimientos del hombre malvado. Dicen: Dios es bueno, Jesús sí existió, o Jesús es histórico, o Jesús es verdad. Pero en sus hechos, con sus hechos lo niegan. Deshonran a Jesús al derecho y al revés, porque no lo aman. En aquellos tiempos muchos querían matar a Jesús y lo mataban simplemente por la verdad. Simplemente por la verdad. El Señor no andaba con juegos. No andaba haciéndole la barba a alguien. Ni andaba adorándole la píldora a alguien. Al pecador le decía pecador, al descarriado, descarriado, al hijo pródigo, hijo pródigo, al que necesitaba un consejo a tiempo se lo daba. Jesús era derecho, porque en él existían dos cosas importantes. En él existía la justicia y existía la verdad. Sea el nombre del Señor glorificado. Pero por eso querían matarlo. Hoy en día hay tantas personas que se dicen ser ministros de Dios, pero por la avaricia ocultan la verdad. Por tener mucha gente en sus templos o en sus coliseos, ocultan la verdad.
Dejan que la gente viva como quiera, que la gente use lo que quiera, que la gente camine donde quiera, que la gente haga lo que quiera, que coma lo que quiera, o si tiene algún pequeño vicio, entre comillas, no le dicen nada. No hay verdad en ellos, porque si dijeran la verdad tendrían muy poca gente y tendrían muy poco dinero. A Jesús no le importó eso. Jesús en una oportunidad no tenía ni para pagar el impuesto de 2 dracmas. Cuando los recaudadores de impuestos llegaron a él y le dijeron: a ver, judío, tu impuesto. Él no tenía de dónde sacarle el impuesto. Entonces usó el método de sus milagros. Y le dijo a Pedro: Pedro, ve a la mar. Y allí en la orilla vas a encontrar un pescadito. Ábrele la trompita al pescadito y ahí vas a encontrar 2 dracmas. Tráelo y págale el impuesto a 1 dracma por ti y otro dracma por mí. Dios Todopoderoso, quien es Jesús, utilizó milagro para pagar su impuesto. Queridos hermanos, hay otra cosa importante que necesitamos ver. A Jesús lo trataron con desprecio. Juan capítulo 7 y versículo 41, lo trataron con desprecio. Desde un principio de su ministerio, alguien dijo: ¿será que sale algo bueno de Nazaret? Fíjese que el Rey de Reyes, Señor de Señores y Príncipe de Paz no nació en un palacio. No nació en una casa cómoda, una casa hermosa, o en una cama limpia y cómoda y hermosa. El parto de María la bienaventurada, porque iba a tener a Jesús, el Hijo Santo de Dios, fue en un pesebre. Ahí tuvieron que atender el alumbramiento de la bienaventurada María para recibir a Jesús. Muy humilde, muy sencillo. Y siempre Jesús vivió así. A Jesús lo despreciaron. Una de las ignominias llegadas a la vida de Jesús fue esta, que le dijeron los mismos israelitas: nosotros no nacimos de fornicación. ¿Por qué dijeron eso? Porque la gente se dio cuenta que María dio a luz sin tener algún hombre, o que había engañado a José. Y dijeron: este Jesús vino de fornicación, fue de una relación oculta de esta señora María. Y Jesús siempre cargó con esa acusación, con esa ignominia. Dios el Padre y Jesucristo sabían que era al contrario. Aleluya. Que el Santo Hijo de Dios nació de un nacimiento virginal. Aleluya. Porque Dios lo permitió así. Sea el nombre del Señor glorificado. Pero siempre lo menospreciaron. No importó. El Rey de Reyes vino a sufrir eso, el desprecio de la gente. Ahora bien, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 7 y verso 5, que sus hermanos no creían en él. Jesús tuvo hermanos, por lo menos 4 hermanos hombres, que nacieron del vientre de la bienaventurada María, por una relación correcta entre José y María, una relación de esposos, una relación de matrimonio correcto. La religión popular dice que eran primos.
Esa canción no llega, no me convence. A mí me convence lo que dice literalmente la Sagrada Escritura. Esta escritura que yo tengo aquí en la mano es versión 60, pero también tengo en mi casa la versión nácar columna, que es una versión de la religión popular. Y en esa versión dice que estos eran hermanos de Jesús. El diablo dice que eran primos. El diablo dice que eran arrimaditos, pero no es así. José y María tuvieron un matrimonio correcto. Y el fruto de ese matrimonio fue que tuvieron 4 hermanos varones y también mujeres, hermanas mujeres. No nos dice la Biblia cuántas eran ni cómo eran sus nombres. Pero Jesús tuvo hermanos en carne. Alabanza al nombre del Señor. Al principio, el Señor sufrió el dolor de que sus hermanos no lo entendían y sus hermanos no le creían. Mire, muchos años atrás, muchos siglos atrás, existió José, el hijo de Jacob. Y José, el hijo de Jacob, en su vida personal tiene mucho parecido a la vida del Señor Jesucristo. Porque Dios le dio sueños a José que años más adelante se iban a realizar, porque Dios no se queda con nada, fieles son sus promesas. Dios le habló a José por sueños, y esos sueños querían decir que Dios iba a engrandecer a José. Y José, como era un joven noble, un hombre de fe, que amaba a su papá Jacob, venía con papá Jacob y le contaba sus sueños. Luego él pensaba que sus hermanos eran buenos hermanos y que lo iban a apoyar y que lo querían mucho porque él era uno de los pequeños. Su hermano Rubén, siendo el más grande, pensaba que iba a tener apoyo en su hermano. Entonces José vino inocentemente con sus hermanos a contarle sus sueños. Y lo que ocurrió fue que sus hermanos se llenaron de rencilla y lo empezaron a ver feo, lo empezaron a ver mal y le pusieron de apodo el soñador. Ahí viene el soñador, ahí viene el soñador. José, al igual que Jesucristo, no creían en él. Años más adelante, Dios cumplió los sueños de José, que José llegó a ser uno de los más grandes en Egipto. Así también Jesús. A Jesús no le creían sus propios hermanos. Más adelante sí llegaron a creer en él, principalmente cuando Jesús resucitó. El libro de Hechos dice que el que exaltó a Jesucristo sobre todo y sobre todos fue el Padre Dios. Y ahora Jesucristo ha sido exaltado hasta el trono de la gloria eterna, y de ahí va a venir como un príncipe glorioso y poderoso, lleno de majestad y de lustre. Jesús viene otra vez desde los cielos, no para morir, Él viene para reinar y Él viene para dirigir el mundo con justicia y verdad. Cuando Jesús vivía, ni sus hermanos creían en Él. Y ciertamente Jesús los trató con amor. Sabía el Señor Jesús que ellos estaban celosos de Él. Pero Jesús los trató con consideración, con misericordia, con amor. Aunque más adelante los hermanos de Jesús llegaron a entender que Jesús era diferente, que era el Hijo verdadero de Dios.
aunque Jesús sufrió esto en su perfecto ministerio, Él llegó a concluir su ministerio glorioso, llevando hacia el Padre, porque la Biblia dice, tomó la cautividad y la llevó al Padre. Y cuando Jesús llegó al Padre, llegó victorioso, triunfante, lleno de gloria, porque se levantó de entre los muertos, lleno de gloria por el poder del Espíritu Santo. Y así va a regresar nuevamente con poder. ¿Qué entendemos con todo esto, con el ministerio del Señor Jesús? En cuarto lugar, vemos el verdadero triunfo del Señor Jesús. Hebreos capítulo 13 y versículo 8 es el texto que resuena en la iglesia, que resuena en la Biblia, que resuena en nuestros corazones, en nuestros oídos y que resuena en todo el mundo, porque todo el mundo cristiano dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo sigue teniendo un perfecto ministerio. Jesucristo es el perfecto Dios en medio de la iglesia. Sea el nombre del Señor glorificado.